pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. La noticia política que sobrevoló el mediodía de ayer produjo un análisis de distintas formas de quienes ocuparon en televisión diversos espacios y sobre todo en los noticieros, donde demostraron o mala fe o lamentable ignorancia de la historia del PJ o desconocimiento de qué se trataba la situación que se vivía en la sede de la calle Mateu. En cualquiera de los casos, la información fue lamentable. Y entonces, vale la pena recordarles a todos un hecho que es primogénito. Perón no fundó un partido político. Perón creó, ordenó y puso en funcionamiento un movimiento revolucionario. Y para el peronismo, la herramienta electoral es el partido político. O sea, se crea un partido político o se usa lo que se tiene a mano. Lo que Perón creó fue el movimiento. Empezando de allí y diciendo que jamás Perón estuvo afiliado al Partido Justicialista, empezaremos a entender que un montón de gente apresurada por el pejotismo empieza a descubrir que de la noche a la mañana tiene valor. Los mismos que lo oxidaron y lo escondieron durante los turnos que el justicialismo tuvo en el gobierno. A partir de este análisis, debemos pensar que la última elección, y venimos a decir que la única, que se hizo en forma limpia, ocurrió cuando no gobernaba el justicialismo, sino que el radicalismo con Alfonsín estaba en el gobierno, y se hizo la elección donde Menem Duhalde derrotaron a Cafiero de la Sota. Cuando terminó la elección, los que perdieron se pusieron inmediatamente a trabajar con los que ganaron. Como indica el concepto de que el que gana conduce y el que pierde colabora y ayuda. Pero inmediatamente después, el gobierno Menem lo congeló, como cada uno de los que le tocó la alternancia de llegar a los gobiernos, congelando el partido, cerrando los locales partidarios y haciendo entonces en el núcleo chico de la política el manejo de la partidocracia. No fue diferente durante el kirchnerismo. Todo se repitió de la misma manera. Por lo tanto, están dando por el pito más de lo que el pito vale. Porque si Perón lo que creó fue el movimiento, no importa con qué boleta se vaya a una elección, si la persona que la encabeza representa los ideales del movimiento. Dicho esto, vamos a meternos un poco en el PJ, porque entonces ustedes van a entender que realmente quien preside el PJ en la Argentina es la jueza Romilda Servine de Cubría. María Romilda Servine de Cubría, hace 27 años que tiene a cargo uno de los juzgados con competencia electoral nacional y que tiene que juzgar y tomar decisiones con mucha frecuencia porque los peronistas en todos los turnos se hicieron trampa entre sí, no llamando elecciones cuando correspondía, no respetando la carta orgánica, no respetando las fechas cronológicas, modificando a gusto y a placer en cada congreso del que gobernaba las cosas que había que cambiar. Así que no se tiene que extrañar ninguno de los afiliados que esté pasando una vez más que la presidenta real, que es la jueza con competencia electoral, tenga que ser protagonista de un episodio con desenlace judicial del Partido Justicialista. Dicho esto, puesto esto de manifiesto y estableciendo un valor real acerca de estas cuestiones que estamos puntualizando, digamos que la jueza entró a la justicia hace mucho tiempo, que nació el 1 de diciembre del año 36 en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que hace 27 años, como lo decía recién, que maneja, como lo dicen los que la conocen a la jueza Chuchi, maneja las decisiones electorales
porque tiene competencia electoral. Pero además, ayer hubo alguna reacción de los kirchneristas que tienen expresión televisiva, porque claro, esta jueza tuvo algunas causas sensibles que afectaron a funcionarios y afectan a funcionarios del kirchnerismo. El caso del fútbol para todos, el caso de Amado Boudou, que fue investigado cuando manejó el ANSES, el caso de la efedrina, por nombrar de algunos, de lo que en su doble función de jueza federal trató los delitos y con competencia electoral trata también lo que corresponden a los hechos electorales. Bueno, la jueza tiene dos despachos, uno en tribunales y otro en Comodoro Pi. Es decir, uno en tribunales, en el viejo Palacio de Tribunales, y otro en el nuevo, en Comodoro Pi. Es una de las pocas juezas que tiene dos despachos. Es evidente que para tomar esta determinación tendríamos que entender desde cuándo está en la justicia Servini de Cubría y cuántos presidentes justicialistas pasaron, todos con conflictos, y que cuántas veces tuvo que laburar. 27 años hace que ella tiene el tratamiento jurídico sobre ese tema. Y es interesante también recordar que ella fue nombrada juez de menores en el año 1975, con eso entró en la justicia, después de recibirse en la UDA, por María Estela Martínez de Perón. Es decir, Isabel la hizo jueza a esta señora de su comienzo en la carrera judicial. Dicho todo esto, y presentado para que nos ubiquemos con la jueza, vamos a lo que resolvió. Y entonces, yo tengo en mis manos la copia del fallo, y entonces nos vamos a encontrar que con el conocimiento jurídico que tiene la doctora, no puede haber hecho una cosa sin definiciones. Y ahora tratamos de leer la decisión. Resuelvo, primero, hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Después le voy a leer cómo se presentó esto, para que ustedes entiendan bien, y le voy a contar toda la historia del expediente. Segundo, intervenir judicialmente al Partido Justicialista Orden Nacional. Tercero, designar interventor judicial al señor Luis Barrio Nuevo, quien deberá aceptar el cargo en legal forma. El que se desempeñará sus funciones hasta tanto se produzca la normalización de la entidad. No se dice tiempo que va a durar la intervención. Cuarto, establecer que el interventor designado tendrá como misión la de producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria. Quinto, hacer saber al interventor designado que deberá realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles del Partido Justicialista en el orden nacional, como así también deberá informar sobre la situación económica financiera de la entidad. Sexto, hacer saber al interventor judicial que deberá presentar ante este tribunal un informe mensual detallando las actividades desarrolladas a efectos de dar cumplimiento con su misión. Séptimo, crear una comisión asesora del interventor conformada por 3 miembros, los que serán designados por este tribunal una vez que sea aceptado el cargo por el señor interventor. Dicha comisión tendrá como función la de asistir al interventor en su relación con los distintos sectores partidarios. Octavo, notifíquese y póngase en conocimiento de la excelentísima Cámara Nacional Electoral, de la Dirección Nacional Electoral y de los señores jueces federales con competencia electoral en los restantes distritos del país, y a tal fin líbrase los correspondientes oficios. Hoy, a la mañana, los que estaban ejerciendo la presidencia del partido, las autoridades que estaban ejerciendo se van a presentar en la justicia, en la Cámara, para apelar la decisión de la jueza. Si la Cámara le dice que la jueza tiene razón, Barrio Nuevo queda en el cargo. Si la Cámara dice que va para atrás, Gioja seguirá siendo presidente. Bueno, contaron ayer los medios
que había tumultos, que había problemas, y no sé cuánta cosa que inventaron, cuando en realidad los únicos que estaban eran partidarios de Gioja, que empujaban a la policía que había hecho un doble cordón para querer entrar, y que en definitiva lo único que hubo allí fue un atropello de algunos periodistas que cuando estaban llegando a Barrio Nuevo se fueron encima de los que acompañaban a Barrio Nuevo, y entonces estos empujaron y hubo algunos periodistas lesionados. Bien, más allá de eso, Gioja dijo cuando salió: terminamos de preparar el trabajo y nos vamos, porque vamos a acatar el fallo judicial. Por lo tanto, todo lo que se dijo era o con mala intención o con desinformación. Y ahora viene la otra parte de la historia. A uno le puede gustar o no gustar y puede preguntarse por qué la jueza nombró Barrio Nuevo. Bueno, es opinable. Pero que no tengan dudas ustedes que había y sobraban causas para intervenir el partido, esto es muy viejo. Nosotros en este programa hemos presentado alguna vez todos los problemas de la provincia de Buenos Aires, alguna otra vez todos los problemas de Capital. Había denuncias, y la jueza hace mención a esas denuncias, había denuncias en la Capital Federal por irregularidades, es decir, Santa María es un presidente irregular en la capital, y en la provincia, cuando armaron el otro día el Congreso, que nosotros se lo cubrimos y se lo llamamos a ustedes, se apuraron porque sabía que se venía la intervención provincial también, pero ese Congreso también puede ser cuestionado, y lo decíamos en el momento, por la forma de procedimiento, porque hay una costumbre muy vieja en el peronismo de que el que se sienta en la mesa se lleva por delante al militante. Allí estaban todos los congresales, pero la lista no la discutieron, no la armaron, le dieron la palabra a 3 intendentes, hablaron ellos y se cerró el Congreso y otras cosas. Es decir, pasar siempre por encima de la voluntad. Yo soy el que mando y yo paso encima. Y eso ha obligado a que históricamente los peronistas, en distintas épocas, todos sin excepción, incluyendo a Cristina últimamente, hayan ido fuera de las estructuras del Partido Justicialista, o Barrio Nuevo en Catamarca alguna vez. Es decir, todos los peronistas se han sentido en algún momento manoseados por quienes ejercieron incapazmente la conducción del partido. O aquellos que la congelaron, o aquellos que la enfriaron, o lo que hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, de poner como referente de la rama femenina en un congreso en Parque Norte a la esposa del entonces gobernador de Tucumán, de Alperovich, que venía no solamente del viejo tronco del Partido Comunista, sino que era afiliada radical, y la puso como referente de las mujeres peronistas. Esas cosas han pasado en este manoseo constante a la voluntad popular de los peronistas por los propios peronistas. Por lo tanto, no hay que alarmarse. No ha pasado absolutamente nada. Al contrario, yo diría que la jueza se demoró demasiado en producir una intervención. Pero ¿saben por qué la produjo ahora? Porque antes se cuestionaba la capital, otros cuestionaban a la provincia, y los que se presentaron pidiendo la cautelar cuestionaron el orden nacional. Entonces le facilitaron a la jueza la posibilidad de hacer una intervención. ¿Por qué cuestionaron el orden nacional y pidieron una cautelar? Porque evidentemente, violando la Carta Orgánica, fueron candidatos de la Unión Ciudadana y está prohibido por la Carta Orgánica. Entonces, como pedían la intervención, pero pedían la intervención con una cautelar en forma inmediata, a la jueza le facilitó el trabajo de todo lo que se había hecho con la enorme cantidad de documentación de la capital y con una enorme cantidad de documentación de la provincia de Buenos Aires, y dijo, bueno, pero ahora me están pidiendo que cuestionen el Partido Nacional. Como lo que escribió para decir la intervención no está claro, no fija fecha de la caducidad de la intervención, por lo tanto no se sabe si la intervención dura hasta tener un candidato a presidente o no, o si simplemente en 90 días tiene que llamar elecciones. No se dice tampoco si tiene la capacidad el interventor de hacer las intervenciones, porque según la Carta Orgánica Partidaria el interventor puede, al usar las facultades de la máxima autoridad partidaria, puede intervenir todos los distritos. Es decir, nada queda claro en eso. Así que en la apelación a la Cámara también puede ocurrir que la Cámara le dé lugar a la intervención y reglamente algunas cosas. O sea que hay que esperar las próximas horas para saber de qué se trata y cómo sigue. La presentación dice: para resolver en la presente causa número 2763, caraturada Acuña Carlos, sobre intervención judicial a la agrupación política Partido Justicialista
del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, con competencia electoral en el Distrito de Capital, Secretaría Electoral y, considerando, dice la jueza, primero, que a Fojas 1.6 tiene inicio las presentes actuaciones con motivo de la presentación efectuada por los señores Carlos Acuña, número de documento, en su carácter de secretario general y da la denominación del Sindicato de Estaciones de Servicio, Oscar Guillermo Rojas, y da el número de documento en su carácter de secretario general del sindicato que representa, y así va nombrando también a Alberto Valdés, Horacio Alberto Valdés, otro dirigente sindical del vidrio, da sus datos, y por lo tanto hace lugar a la petición de dirigentes sindicales que, identificándose como integrantes de las 62 organizaciones, piden la intervención urgente por justamente haber violado la Carta Orgánica las autoridades del partido. El abogado patrocinante, el doctor Horacio Ferro Méndez, surgiendo de la presentación, entre otras cosas, dice la doctora Servini, en tiempo propio y legal y forma, venimos por el presente a solicitar a vuestra señoría que sin más trámite declare el estado de acefalía del Partido Nacional Justicialista y ordene su inmediata intervención. He de hacer notar que nuestra agrupación, con la presencia de delegados de base de los sindicatos que la conforman, se resolvió que, en virtud de ser trabajadores la columna fundamental del movimiento nacional justicialista, el secretario general deberá reclamar ante la justicia la intervención del Partido Justicialista, como fundamentalmente la petición expresa. Situación de acefalía. Ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados a la fecha cumple ese requisito. Así las cosas, vemos cómo se realizan convocatorias con las que participan hermanos de frustrados candidatos, dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales, exfuncionarios que solo podrían ejercer alguna función a la sombra de la expresidente y que en la actualidad nadie reconoce. Observa entonces vuestra señoría que estos impresentables, sumando a los compañeros que solo en base a voluntades mal pueden pretender ejercer su mandato que no existe, ya que desde el año 2012 venció el mandato de los integrantes del Consejo Nacional, cosa absolutamente cierta desde el punto de vista jurídico. Venció también el mandato de los apoderados, también es cierto. Se verifica por lo menos el delito de desobediencia de los usurpadores. Son muy fuertes los términos que usan en contra de las autoridades del partido que estaban ejerciéndolo hasta ayer. En el Congreso Nacional del Partido Justicialista del 9 de mayo del 2014 se resolvió una cláusula adicional a la Carta Orgánica Partidaria mediante la cual se suspendió el ejercicio de la elección por el voto secreto y directo de los afiliados para elegir a los miembros del Consejo Nacional en ese año. Siempre se trató de no hacer elecciones internas con el voto directo, pero incrementaron las exigencias para presentar listas. No se ha respetado la democracia interna partidaria al eliminar las distintas corrientes de opinión que conforman la institución, exigiendo requisitos que son imposibles de cumplir para la presentación de los candidatos, sí, como los avales y una serie de cosas que complicaban. Todo esto que se dice, más allá de los términos que uno no comparte, a lo mejor los términos de la redacción del abogado, todo lo que se dice es absolutamente cierto, pero no es nuevo, es viejo. Se demoró mucho la jueza en intervenir. Las actuales autoridades fueron objeto de numerosos planteos judiciales. Y después, más adelante, son 12 páginas, plantea también los cuestionamientos que se hicieron en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, y la jueza hace alusión a todo eso. Es decir, sobraban razones jurídicas para la intervención. Eso es lo judicial. Ahora vamos a hablar de lo político. Mire, lo político lo que importa son quien tiene los votos, porque no hace un sello a los votos, sino que hace quien representa una voluntad popular y que sea acompañado de los votantes. Por eso, en distintos momentos históricos del país,
aparecieron yendo por afuera y ganándole a las propias estructuras del partido. Cafiero fue por afuera y le ganó a la estructura oficial de Herminio Iglesias. Cristina fue por afuera y sacó más votos que Randazzo con el PJ. Por lo tanto, lo que vale son los candidatos y los votos. Así que no veo por qué se tiene que hacer un gran drama con una intervención que estaba hace rato. Pero permítanme aquí sí decir lo que pienso como afiliado del partido. Yo creo que por vergüenza y por dignidad deberían haber renunciado todos después de la derrota. Pero no lo hicieron. Se aferraron a esos lugares, le trabaron la voluntad a los afiliados y ahora, cuando se derrama la leche y se queman, lloran. No. Hagan la apelación que tienen que hacer hoy, esperen el resultado, que es lo que Gioja dijo en definitiva, cosa que me alegra, y mañana, o pasado, cuando se sepa en definitiva qué pasó, el interventor tendrá como misión llamar para que se pueda elegir el candidato por el voto del afiliado. Después diremos si Barrionuevo trabaja bien o trabaja mal, si Barrionuevo vino para limpiar el kirchnerismo, si Barrionuevo viene porque lo puso Macri, como dicen algunos, o si simplemente Servini de Cubría, a quien el gobierno lo está apretando para jubilarla, tomó una decisión y dijo, voy a hacer lugar a la intervención del partido porque en realidad va a ser mi último gesto político hacia un partido que me dio mucho trabajo. Siempre estuve tomando decisiones. La última se la recuerdo a todos. Cuando Duhalde era presidente, desapareció el Partido Justicialista porque Rodríguez A. era reconocido como Partido Justicialista con otro nombre, los frentes. Néstor Kirchner lo mismo y Carlos Menem lo mismo. Ganó Carlos Menem. Salió segundo Kirchner, tercero salió López Murphy, cuarto salió Rodríguez A. La pregunta es, si hubiese habido elecciones internas, ¿Kirchner hubiera sido presidente? No, lo hubiera ganado la interna Menem. Por lo tanto, todo esto, todos los que gritan cuando se sientan en ese sillón, por lo general han hecho otra cosa. Han ido con boletas paralelas o han salido a jugar de otra manera. Ninguno tiene derecho a reclamar de los que alguna vez fueron autoridad partidaria porque han condenado al pueblo peronista a no tener elecciones limpias, excepción honrosa hecha cuando Cafiero llamó elecciones y la perdió con Menem, Duhalde, la de Cafiero de la Sota. Así que al César lo que es del César, a Chuchi lo que es de Chuchi, a Barrionuevo lo que es Barrionuevo, a Gioja lo que es de Gioja, pero al afiliado déjenlo votar, no lo jodan más.